Bien, hola a todos. En esta serie de tutoriales voy a explicar fundamentalmente la interfaz y las características pues más importantes o más relevantes de Unity 3D, y que obviamente son las que uno empieza a explorar en una primera instancia cuando uno empieza a trabajar con el motor de videojuegos. Pues primero que todo vamos a buscar a través de nuestro navegador precisamente el motor. Esto en el caso de simplemente tener que realizar un ejercicio desde cero, que sería instalar el software en nuestro equipo. Entonces, siempre que se nos abre la página de Unity, pues nos muestra en una primera instancia lo que en el momento es la última versión. Por ejemplo, en este caso es la 2017.1. De hecho ya está en la 17.11. Y básicamente de lo que se trata es como de explorar un poco la manera en la que nosotros podemos realizar la descarga. Entonces, por ejemplo, si nosotros le decimos que obtener Unity, inmediatamente se nos abre una página donde nos muestra las diferentes opciones para tener Unity en nuestro equipo. Básicamente la versión personal, que es la que usualmente más se descarga. De hecho, simplemente es la misma versión Plus o Pro, pero en la versión personal simplemente tenemos que especificar pues que vamos a usarla de manera personal y no tiene ningún costo, mientras que en Plus y Pro pues ya se asume que debemos simplemente pagar por una licencia. Y en este caso Unity ha pasado de tener una licencia, un costo de licencia único, y que simplemente se renueva cuando sale una nueva versión, que estuvo en su momento alrededor de los 1.500.000, 3 millones aproximadamente de pesos. Hoy en día pues se paga una mensualidad, como pueden ver. Obviamente pues no es el caso, es decir, no voy a realizar la descarga, pero digamos que si quiero una prueba personal, digo que quiero una prueba personal, entonces inmediatamente me sale esta ventana. Entonces hay una serie de características que me piden a mí, me describen a mí que debo cumplir para poder optar por la versión personal, y le digo descargar instalador. Cuando yo le digo que descargue el instalador, se descarga un archivo pequeño que es un asistente de descarga e instalación. Él solo realiza la descarga del instalador de Unity y realiza él mismo también la instalación. En cierta forma el inconveniente es que el instalador se guarda en una carpeta temporal y una vez se ha instalado pues desaparece del equipo. Entonces pues aquí yo le voy a decir cancelar y podemos tener una opción un poco más cómoda, que en este caso voy a devolverme un poco y voy a ir hacia la parte de abajo de la ventana y voy a darle clic en versiones anteriores de Unity. En esta página de versiones anteriores de Unity aparecen todas las versiones que se han creado de Unity y que son susceptibles de descargarse, bien sea el asistente del instalador o el editor como tal. Entonces aquí tenemos las últimas versiones 2017.11 y 1.0, las versiones 5, las versiones 4 y las versiones 3. Entonces en este momento Unity está en la versión Unity 2017.1.1. La versión a partir de la cual yo voy a realizar el tutorial es la versión 5.5.3 y es por ahora una de las últimas y la que es relativamente compatible hasta el momento con la gran mayoría de plugins. Obviamente tenemos algunos que ya son solamente compatibles con la 5.6, por ejemplo, y obviamente habrán algunos que son solamente compatibles con Unity 2017, pero pues obviamente todo depende de lo que se quiera realizar. Por ahora digamos, si nosotros hacemos clic en 2017 o en cualquier versión, vamos a encontrar estas opciones, y es que nos permite realizar la descarga por separado de ciertos elementos: el editor, que es el motor propiamente dicho, unos plugins de caché server que nos permite hacer algunos trabajos relativos a servidor,
shaders, que son materiales integrados, es decir, en la versión del editor no vienen adjuntos, acá los instalaríamos nosotros de manera separada. Recursos estándar, esto se refiere a, por ejemplo, elementos como personajes en primera, tercera persona, algunos materiales, algunos elementos que permiten hacer prototipado. Estos son lo que se denominan activos estándar. También tiene atmósferas y ese tipo de cosas. Tenemos por separado un ejemplo de proyecto, que es un ejemplo, es un proyecto terminado. Cuando digo terminado es que es simplemente un proyecto con un nivel, o es un ejemplo de varios ejercicios realizados en Unity, pero finalizados completamente, y que generalmente se ofrecen como una opción, como una primera opción, para que las personas inicien un entrenamiento alrededor de Unity y empiecen a comprenderlo. Y por último, un instalador de soporte para Samsung TV. En este caso esto está separado porque Unity digamos que tiene la alternativa de, una vez he instalado el programa, una vez he instalado el motor, descargar los paquetes que corresponden a las diferentes plataformas de publicación. Entonces una de estas es Samsung, y aquí se ofrece de una manera instantánea instalador de soporte para Samsung TV. Entonces esta es una opción. Si nosotros le damos, por ejemplo, clic a el editor, se nos va a descargar precisamente este programa. Este se instala de una manera similar a cualquier software y tiene un peso limitado, tiene apenas 521 megas, porque es apenas las librerías y componentes básicos del editor. Vuelvo y digo, todo lo que involucra los recursos para las diferentes plataformas se descargan por separado. Vamos a decirle aquí cancelar. Bien, entonces vamos a ver acá. Aquí yo tengo dos versiones de Unity. Voy a abrir la versión de 32 bits de Unity. Esta es la pantalla de Splash, y en esta pequeña ventanita que vemos acá, voy a minimizar el navegador, estamos viendo un asistente de apertura de proyectos. Cuando nosotros ya tenemos una serie de proyectos abiertos, ya hemos realizado algunos proyectos, se nos van a aparecer acá en el orden de apertura, y eventualmente pues nos aparece la ruta en la cual está ubicado el proyecto y la versión con la que se ha trabajado. Obviamente, como son proyectos ya trabajados con la versión 5.5, en su mayoría están con esta versión, a excepción de uno que vemos acá, Circular Gravity, que está realizado con la versión 5.2, lo que significa que nunca se ha abierto con esta versión 5.5. Y in the cloud pues significaría proyectos que yo estuviese trabajando en la nube propia de Unity 3D. Entonces en disco tengo Taller Vuforia 64X. Entonces si nosotros digamos queremos ver algunos tutoriales o algún material relativo a Unity, pues esto ya es material propio de internet, de Unity, que nos habla un poco de Unity. Y obviamente pues nos plantea las generalidades del software, de las bibliotecas, como nosotros podemos encontrar ciertos recursos y ciertas cosas a través de la red, y obviamente a través del portal propio de Unity. En este caso pues yo voy a crear un proyecto nuevo, y este proyecto nuevo va a ser creado con el objetivo. Vamos a darle clic acá, vamos a buscar acá, vamos a crear aquí un proyecto nuevo, vamos a dejarlo acá y simplemente le vamos a poner acá un nombre diferente. Se va a llamar Interfaz Unity. Vamos a ponerle uno, aunque sí vamos a dejar acá un proyecto, vamos a dejarlo en una carpeta general que vamos a llamar tutoriales Unity, y en este primer tutorial de Unity pues seleccionamos esa carpeta y decimos que el primer proyecto se va a llamar Interfaz Unity.
le decimos crear proyecto. En este momento pues Unity se cierra por un momento, digamos que se cierra en su interfaz, pero en este momento se está ejecutando de tal forma que está realizando una recopilación de todas las librerías que son necesarias para poder trabajar este nuevo proyecto. Entonces él lo que hace es hacer una recopilación de recursos ya digámoslo así que predeterminados, y como de manera estándar Unity trabaja para equipos de estación, es decir, plataformas PC, Mac y Linux, pues son precisamente estas las que él va a preconfigurar de una manera predeterminada. Aquí tenemos nuestra interfaz de Unity. Y antes de entrar a ver la interfaz de Unity, vamos a ver un aspecto importante de los proyectos que se desarrollan en Unity y que tiene que ver con la manera como se visualiza o se puede llegar a ver un proyecto de Unity. Entonces en esta parte en esta ventana que vemos acá, que es del Explorer, vamos a buscar nuestra carpeta. Yo usualmente pues divido los discos duros según lo que necesite. En este caso voy a buscar mi carpeta de proyecto, está acá. Bien, esta es la carpeta que nosotros creamos grande, tutoriales Unity, y aquí una carpeta de proyecto que se llama interfaz Unity. Aquí vemos varias carpetas, 4 carpetas básicas que Unity ha creado una vez se define el proyecto. Estas carpetas son assets, que son precisamente la carpeta que correspondería a esta que vemos acá, assets. Todo lo que nosotros creemos acá pues va a verse tanto en Unity como acá. Aquí por ejemplo yo voy a crear una carpeta, lo voy a hacer directamente en el Explorer. Voy a decir que se llame, digamos que carpeta 1, le doy enter, y cuando regreso a Unity se actualiza y me muestra esa carpeta 1. Ahora si hago lo mismo pero desde Unity, digamos que yo digo que carpeta 2, entonces igual me va a aparecer me va a aparecer en el Explorer de Windows una carpeta 2. Cuando se crean carpetas, se crean recursos, cualquier elemento que esté presente en una carpeta de proyecto, se crea un archivo denominado carpeta 1, o en este caso el nombre del archivo .meta, y es una base de datos que tiene Unity, que maneja Unity, que le permite hacer un refresco o hacer una actualización mucho más rápida de cuáles son los componentes que están presentes en la carpeta de proyecto, y también una recopilación de qué modificaciones, qué cambios se han venido haciendo. Es una manera como de organizar los recursos de una manera un poco más organizada. Digamos que nosotros tenemos acá una carpeta. Cualquier elemento que nosotros queramos añadir o crear, podemos hacerle clic en este espacio con el botón derecho del mouse y podemos empezar a generar nuevos esquemas. Por ahora pues voy a borrar estas carpetas, suprimir, listo. Aquí dice que esta acción no tiene reverso, y es porque fíjense, aquí se ha borrado completamente de la interfaz, y usualmente uno esperaría tal vez que esa información haya quedado almacenada en algún espacio. Me refiero a que haya quedado guardada en algún elemento o en algún espacio del disco, y pues fácilmente pues uno podría encontrarlos. Aquí vemos carpeta 1, carpeta 2 en la papelera de reciclaje. Pero con respecto a Unity, la razón por la cual uno no puede deshacer es que si yo primo control Z, por ejemplo, pues no pasa absolutamente nada. Entonces eso es a lo que se referiría. Obviamente cualquier elemento, cualquier configuración que se haya dado alrededor de estos componentes que se han borrado, pues prácticamente desaparecen y hay que volverlos a realizar. De paso voy a aprovechar y voy a borrar estos
elementos que tengo en la papelera. Bien, entonces aquí voy a empezar a explicar un poco, ya entrar en materia con respecto a la interfaz de Unity. La interfaz de Unity y en general el software, la aplicación se ha diseñado para poderse trabajar en equipos integrales de desarrollo. Esto quiere decir que no es un motor dirigido solamente a los programadores, solamente a los modeladores, a los ilustradores, a los músicos, no, es un motor de juegos diseñado para trabajar integralmente con otras personas de otras especialidades. Por lo tanto, se ha pensado en que la interfaz sea lo más amigable posible. Entonces vamos a ver las secciones principales que tiene. Unity tiene una barra de menús que está compuesta por esta serie de menús que vemos acá. Tiene una barra de herramientas que no tiene una similitud como lo que nosotros conocemos en Adobe, en otras plataformas que generalmente tienen una forma vertical. En este caso la barra de herramientas es más bien limitada, no tiene muchos componentes y básicamente tenemos unos elementos que son estos primeros 5 iconos que nos permite interactuar. Si yo hago clic en la manito, pues básicamente puedo mover el universo. Si hago clic con esto, nos permite manipular la posición de las cosas. Esto nos permitiría rotar, esto nos permitiría agrandar. En este caso pues no tenemos nada que agrande, y en este caso ver algunas características. Vamos a crear acá un objeto 3D para que se vea un poco más clara esta idea. Aquí por ejemplo, fíjense, tengo esta opción, entonces tengo esta opción elegida de escala que no lo hace proporcional. Entonces esto permite que yo pueda jugar un poco como con las cosas, y si ya tenemos una escala proporcional pues tendríamos esto. Este elemento central, este elemento centrado que vemos acá, que tiene esta forma, tiene 3 flechitas, es lo que se llama un gizmo. Entonces nos muestra específicamente los 3 ejes de un objeto dentro de un universo 3D. Aquí tenemos el de rotación también. Fíjense que tiene varios colores. Esto ya nos representa pues que cada color corresponde a un eje: rotación, posición y el paneo del escenario. Bien, eso en primera instancia. Tenemos también una opción que es la siguiente, voy a escoger esta, se llama pivote. Entonces el pivote o centro se referiría más o menos a lo siguiente. Digamos que yo tengo este cubo, voy a borrarlo, voy a ingresar otro objeto, otro cubo acá, control D y pongo esto. Digamos que tengo este cubo, lo voy a poner aquí adentro para que parezca como un solo objeto. Entonces, para Unity, pivote y centro son distintos. El pivote es el eje a partir del cual yo puedo hacer operaciones, como por ejemplo rotar. Si yo le digo que rote, fíjense que escoge el centro de este objeto porque es el que está de primeritas acá y me rota a partir de ahí. Ese es el pivote, es el eje a partir del cual yo puedo realizar operaciones físicas. Y el centro se referiría al centro geométrico total del objeto o del conjunto de objetos que yo tenga en este momento en el escenario. Obviamente, como solamente tengo sólidos básicos de Unity, no puedo hacer variaciones físicas de su centro o su pivote, pero digamos que aquí ejemplifica un poco más simple esto. Tenemos también una posibilidad, esto lo voy a rotar acá un poquitico, voy a rotar esto un tris, listo. Aquí me dice, por ejemplo, la posición. Fíjense que aquí la localización está trabajado en local, aquí dice local, es decir, me está mostrando las variaciones de los ejes de coordenadas a partir del propio objeto, ¿sí? Si yo le digo global, él ya trabaja de manera independiente, el gizmo me lo muestra independiente de los objetos y sus variaciones, sino que lo que tiene en cuenta es el universo. Entonces, si yo rotase, aquí voy a oprimir la tecla Alt, botón izquierdo del mouse, fíjense que el gizmo se mueve con el universo. Obviamente yo no estoy moviendo el universo, yo lo que estoy moviendo es la visualización del universo. Entonces digamos que eso es bien interesante por ese lado.
tenemos acá una opción, son 3 botones. Si estos son para trabajar aspectos físicos de mover, rotación, escala, cuál va a ser si va a ser centro o así, si vamos a trabajar en función del centro del pivote, si las coordenadas se van a mostrar en términos globales o de locales, pues digamos que este es un primer componente de la caja de herramientas. Un segundo componente de la caja de herramientas es este elemento, estos 3 iconos que son los que nos permiten ya interactuar con la aplicación que estamos haciendo. Si damos clic al primer botón, lo que estaríamos haciendo es darle play al juego, y en este caso se va a tardar un poquito porque es la primera vez que se trabaja. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es una visualización previa de cómo se vería al inicio del juego desde la cámara, obviamente, y específicamente desde la posición en la que está esta cámara. Si aquí estuviera sucediendo algo, pues podemos, por ejemplo, si se está moviendo algo, le podemos dar stop, se sigue reproduciendo, pero por ejemplo en este caso yo puedo mover este cubo acá, quito el stop y se ve el cambio que yo he realizado. Entonces en tiempo real puedo hacer cambios en el motor de lo que yo quiera. Y en este caso, esto que estamos viendo acá es un botón que nos permite ir frame a frame, es decir, y en esto de pronto es importante ser claros, es que los videojuegos, al igual que las películas, se reproducen o empiezan a trabajar bajo el esquema de frame por segundo o cuadro por segundo. Entonces lo normal es que un videojuego cuando se está ejecutando en tiempo real se ejecute a 60 frames por segundo. Esto es como lo normal, pero pues digamos que por la capacidad de máquina y otras circunstancias un videojuego se puede ejecutar a 30 frames por segundo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una opción. Vamos a decirle aquí que nos muestre estadísticas. Vamos a darle play otra vez y aquí vamos a ver nosotros precisamente, miren, tenemos 69, 70, 70 y algo frames por segundo. Entonces esto es información relevante que nos estaría mostrando con respecto al comportamiento del juego. Si tuviéramos algo súper pesado, algo que se está manejando muy pesado, pues obviamente ya no va a ser igual. Si damos stop, fíjense que se para toda la ejecución del juego. Aquí ya no pasa absolutamente nada, no se está procesando nada. Entonces se para en un momento determinado. Si yo me muevo, fíjense, aquí ya empieza a cambiar una información relevante, ¿sí? Y es que estoy moviéndome frame por frame. Entonces, dependiendo de lo que esté sucediendo, pues uno puede darse cuenta de ciertas cosas. Bien, vamos a darle stop. Volvamos acá y tenemos en el extremo de la caja de herramientas estas otras opciones. Digamos que este es un plugin Colab que nos permitirían a nosotros trabajar en una conexión. En el caso que nosotros, por ejemplo, estemos, como vimos en la ventana de Splash, tengamos información que esté en la nube, tengamos proyectos que estén en la nube, entonces a través de esta opción nosotros nos podríamos conectar a partir de una cuenta de usuario. Esta es específicamente el servicio de hospedaje. En este momento pues yo estoy trabajando offline, entonces no se vería nada. Y la cuenta, generalmente Unity, cuando uno quiere acceder a los recursos que están en línea de Unity a través del Access Store, uno debe crear una cuenta. De hecho, cuando uno digámoslo así, descarga el software, independiente del tipo de licencia, él lo que primero va a pedir es una cuenta de correo electrónico para poder crear con esta cuenta de correo electrónico una cuenta con Unity. Entonces, a partir de este correo electrónico es que se establece todo lo referente al licenciamiento. Entonces con esta cuenta es con la que uno ingresaría. Layers se refiere a tiene un relativo parecido como con Photoshop o con After Effects en términos de poder o no realizar tareas con objetos que estén en determinada capa. Eso es el parecido. La diferencia es que obviamente el uso en un motor de juegos es muchísimo más compleja, y es que uno puede simplemente generar layers con propiedades físicas. Por ejemplo, aquí tenemos un layer que se llama, o una propiedad más bien,
o puede decirse que es una propiedad física, que es ignorar el RaiCast. Ignorar RaiCast es que yo puedo hacer que ciertos objetos no sean visibles por ciertas características o ciertos métodos del motor que se llaman RaiCast. RaiCast en esencia es que yo puedo a través de un objeto desplegar rayos, y estos rayos son vectores que simplemente tendrían la capacidad de detectar todo aquello que esté alrededor del objeto que los emite. Entonces estos vectores pues van a tener una distancia, van a tener una dirección, y se pueden configurar cosas como por ejemplo el color para que uno los pueda ver mientras edita. Entonces esta capa de ignorar RaiCast significaría que los objetos que estén en esta capa son objetos que van a ser ignorados y no van a ser detectados a partir de esta propiedad. Podemos decir que por ejemplo que todos los objetos tengan un efecto especial de transparencia. Podemos poner objetos en una capa que se llama UI o interfaz de usuario. En fin, realmente uno puede editar las capas, crear tantas capas como sea posible. Por ejemplo, aquí puedo crear varias capas y poner los objetos en diferentes capas. Por ejemplo, puedo crear una capa que se llame enemigos para poder hacer acciones relativas a ese layer. Todo lo que yo haga afecte al layer enemigos, pues obviamente va a afectar a los enemigos. Entonces es una opción bastante interesante. Los tags, aprovechemos ya que estamos acá en los tags. Los tags son nombres que yo le pongo a los objetos, y digamos que a diferencia de los layers pueden contener diferentes objetos. En cambio los tags preferiblemente es que los tenga o bien un solo objeto o bien una categoría específica de objetos. Por ejemplo, yo podría tener que todos mis enemigos tengan un tag que se llame enemigos, para que en el caso que yo dispare una determinada arma, por ejemplo, entonces yo configure de tal manera que solamente a los objetos con ese tag los afecte de una u otra manera. Eso es como lo importante. Aquí tenemos layout. Layout se refiere a la manera como puedo configurar visualmente la interfaz de usuario. Por ejemplo, por default es como la tenemos en este momento. Si yo le digo white, pues nos va a configurar de esta manera. Si yo le digo que me lo muestre 2×3, entonces sería de esta forma. Si yo le digo otra vez por default, pues ok. Entonces una manera interesante. Entonces yo tengo aquí por ejemplo mi ventana de Access Store, aquí tengo Game. Voy a hacer lo siguiente. Aquí simplemente cojo desde el título de la ventana de la pestaña, arrastro. Aquí está flotante. Si yo suelto, la ventana está flotante. Eso es una manera también interesante de trabajar. Pero si yo quiero trabajar un poco más cómodo, por ejemplo aquí yo la voy a poner a un rincón, entonces queda separado escena de game, ¿sí? Entonces si yo quiero, por ejemplo, aquí supuestamente está por default, vamos a salvar el layout, entonces lo vamos a llamar digamos que interfaz 1, salvar. Entonces yo voy a white, voy a ir a default, mírenlo como lo muestra, y voy a ir a interfaz 1 y me lo presenta de la manera como lo he guardado. Entonces básicamente estas es como las características fundamentales que tienen precisamente la caja de herramientas.